Gracias a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, los que nos están escuchando a través de Radio Vida, los que nos están viendo a través del Facebook. Vamos a hacer una pequeña oración. Necesitamos que Dios nos hable. Así ya me habló a mí, pero quiero que de la manera que Dios ha hablado a mi vida, pueda hablar a la vida de los televidentes, los que están viendo a través del Facebook, a los que están escuchando a través de la Radio Vida 90.5. Oramos. Dios maravilloso, Dios que está sentado en el trono. Señor, tuya es la gloria y tuya es la alabanza, Señor. Tuyo es el imperio y tuyo el poder. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Habla, oh Dios, a través de mis labios, Señor. Habla a través de mi lengua, oh Dios. Hablo, Señor, a todo momento, Señor, cualquier palabra, Señor, que vaya a dañar a la vida de mi hermano sea reprendida en este momento. Que sea una palabra de edificación, una palabra de gracia, una palabra, Señor, que pueda llenar nuestra vida y nuestros corazones. Porque esta palabra es tuya, oh Dios. Yo solamente soy un portavoz de ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer sobre una familia. Hay una familia en la vida que es muy importante en la historia de Israel. Hemos escuchado siempre de Abraham como el padre en la fe, el padre del pueblo de Israel. Pero hay un hombre que es muy importante y es la familia de Amram y de Jocabed. Amram y Jocabed, Amram es el padre, Jocabed es la madre. Son dos personas que nacen y que viven en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Recordémonos que el libro de Éxodo comienza con estas frases así. Dice así en el libro de Éxodo, capítulo 1. En el capítulo 1 hay una frase, dice de esta manera. Dice capítulo 1, y los hijos de Israel fructificaron, 1:7, y los hijos de Israel se fructificaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de israelitas es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya. Todos sabemos que el pueblo de Israel entra a Egipto por medio de José. José es la persona que hace que el pueblo de Israel llegue a Egipto, y ellos no llegan como esclavos. Las personas que entran a Israel con el padre de Jacob, no entran, los hijos de Jacob y José no entran como esclavos. Ellos entran con la función de pasar el tiempo del hambre, y José es el hombre que cuida de sus hermanos. La historia de José es una historia muy hermosa, pero nace un nuevo faraón, un faraón que no conoció a Josué, y un faraón que vio que los hijos de Israel comienzan a multiplicarse en gran manera. Y al ver este faraón, que los hijos de Israel se comienzan a multiplicar en gran manera, este faraón los hace esclavos. Y es de aquí donde Dios toma de su pueblo, del tiempo de la esclavitud, de Amram y de Jocabed, de esta pareja, toma a sus tres hijos. El mayor de ellos es una hembrita llamada Miriam o María. El segundo, del que vamos a estar hablando, se llama Aarón. Y el tercero, el cual es el gran libertador del pueblo de Israel, conocido como Moisés. Estos tres hermanos toman una gran función en el pueblo. José los introduce y Dios utiliza a estos tres hermanos con una gran función en el pueblo de Israel para su salida. En el momento que ellos estaban siendo esclavizados, Dios utiliza a estos tres hermanos, pero mayormente el llamado de Dios es con un hombre que fue criado bajo el seno del mismo faraón. Fue criado durante 40 años, dice la Biblia. La historia de Moisés es muy hermosa porque está dividida en 40, 40 y 40. El número 40 tendrá algo especial en la Biblia. Si hacemos un estudio del número 40, ese es para otra ocasión, pero un estudio muy especial de este número. Dice la Biblia que Moisés estuvo criado, fue educado en el seno del faraón como un príncipe egipcio durante 40 años. Luego conocemos que Moisés viene y hace un asesinato y huye al desierto. Y Moisés, después de tener las tácticas y todo el aprendizaje como un egipcio príncipe, Dios lo procesa por 40 años en el desierto. Después de estos 40 años en el desierto, en medio de una zarza, Dios llama a Moisés.
Pero fíjense que cómo son las cosas en el capítulo 4, versículo 10, cuando Dios le delega a Moisés una gran función, la función de que vaya a hablar con el faraón y le diga que deje salir el pueblo de Israel. ¿Saben qué hace Moisés? Moisés, como todo ser humano que tiene temor, ponemos excusa. Cuando tenemos temor a algo, cuando algo creemos que nos puede afectar, nos excusamos. Y yo no estoy hablando más de Moisés, estoy queriendo decir que esto es natural en nosotros. Cuando yo no quiero hacer algo, lo primero que hago es poner una excusa. Natural en el ser humano. Alguien me dijo, nadie queda mal desde que las excusas nacieron. Moisés no quería quedar mal con Dios, pero tampoco quería hacer este trabajo. Dice en el capítulo 4, versículo 10, y dice, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabras, ni antes ni después que tú hablases a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés está queriendo poner una excusa, y esto que Moisés no estaba, Moisés tenía miedo del faraón, sabía que lo iba a matar. Entonces Moisés está poniendo una excusa, pero me encanta el Dios que ve a los corazones de las personas dispuestas. Había un hombre que estaba siendo sometido y esclavo. Quiero que veamos la diferencia. Moisés estaba en el desierto. Dios habla directamente con él y Moisés tiene miedo porque saben que lo puede matar. Pero él ya estaba viviendo fuera de Egipto. Y había un hombre que estaba viviendo dentro de Egipto, estaba siendo apaleado por los egipcios, estaba siendo esclavizado por los egipcios. Y ese hombre no tuvo miedo. Vámonos con el versículo 14. Y dice, y Jehová se enojó contra Moisés. Estamos en Éxodo 4:14. Y Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermano, me encanta la historia de Aarón, porque Aarón es un hombre que si él no hubiera cometido fallas, casi fuera idolatrado, en cierta manera. Quiero decirle que Aarón es un hombre que estaba sometido bajo el régimen egipcio, y Dios ya le había hablado. Dios ya sabía que Moisés iba a negar. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios conoce el futuro. Nosotros vamos hacia el futuro, pero Dios viene del futuro hacia atrás. O sea, estamos al revés con Dios. Nosotros no conocemos el futuro, nosotros no hemos ido al futuro, y Dios viene del futuro. Por eso nos dejó el Apocalipsis. Dios viene del futuro para atrás. Él conoce el futuro. Y él sabía que Moisés iba a poner una excusa. Entonces le dijo, mira, como yo sé que ya me iba a poner excusa, yo ya hablé con tu hermano Aarón, y él será tu boca sobre ti. Y me intriga esta parte, porque Moisés estaba poniendo excusas estando fuera de Egipto y tenía miedo. Y Aarón, la Biblia no menciona que ponga una excusa. Y él estaba dentro de territorio egipcio sirviendo como esclavo. Dios ve eso, Dios pesa eso. Aarón es una persona fundamental en la historia del pueblo de Israel. Todos conocemos muchas veces las fallas, y todos hablamos de las fallas de David, hablamos de la falla de Aarón cuando él, vamos a hablar más adelante de esta falla cuando él accede al becerro de oro. Pero quiero decirles algo, que realmente la vida y la historia del pueblo de Israel, hay un hombre muy fundamental que es Aarón. Cuando Dios habla directamente con Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, si usted ve en gran parte en el libro de Números, a mí me encanta la humildad de Moisés, fíjese, porque Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, Dios habla con Moisés, pero lo que le dice Dios a Moisés es para Aarón y para sus hijos. Dile a Aarón a sus hijos, dile a Aarón a sus hijos, dile a Aarón a sus hijos. Y usted va a ver un montonal de partes donde Dios habla directamente con Moisés, pero lo que él va a hacer es hablar a Aarón y a sus hijos lo que ellos deben de ejecutar.
Aarón tuvo muchísimos privilegios. Entre los privilegios de Aarón que podemos encontrar es que el primer sumo sacerdote que tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Él tiene la gracia. Quiero que cuando yo veo a Aarón, que representa en cierta manera a Jesucristo, que Jesucristo, la familia de Aarón, se le dio la oportunidad de entrar al lugar santísimo perpetuamente, y Jesucristo es el sacerdote perpetuo de nosotros. A Aarón dice la Biblia que llevaba una lámina de oro con un cordón azul, y aparte todo el pectoral y las piedras de oro, que ese cordón decía santidad a Jehová. Aarón era la única persona que para entrar al lugar santísimo se le ponían unas campanitas de oro. Leer de la vestimenta de Aarón, o sea, básicamente era otro tipo de persona. Aarón estaba consagrado al servicio de Dios, él y su familia. Tuvo 4 hijos con Elizabeth. Aarón fue un hombre que Dios lo utilizó tanto. Dios lo utilizó tanto que permitió, quiero que escuchen esto, que permitió que tuviera fallas. Vamos a estar hablando, creo que no he dicho el tema, pero vamos a estar hablando que las oportunidades de Dios tienen límite. Dios le dio 3 oportunidades a Aarón. Las oportunidades de Dios tienen límite. A mí me interesa ver y veo con qué amor Aarón trabajaba. Aarón fue un hombre que trabajó a la par de Moisés. Es una persona muy importante en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo en este momento. Como les decía, a Aarón le fueron dadas las palabras primero a Moisés y después a él. Miren, la dicha que tuvo Aarón, quiero que escuchen esto. La dicha que tuvo Aarón, que le dice, Jehová Dios a Moisés le dice, dile a Aarón y a tus hijos, en número 6 de 24, 23, como dice, dile a Aarón a tus hijos, bendecirás al pueblo así. Dios se lo dice primero a Moisés. Y yo veo la humildad de Moisés, porque Dios le estaba diciendo, tú eres el portavoz nada más, pero quien lo va a ejecutar es Aarón. Todos queremos que nuestros hijos sean. Si Dios me dice algo, yo quiero que sea mi hijo. Pero no fue esto no era con Moisés y sus hijos. Esto era con Aarón y sus hijos. Vean cómo uno se siente mal cuando digo, Dios me habla, pero no es para mí. Dios me habla y es para mi hermano. La dicha era para su hermano Aarón. Dios le hablaba a Moisés, pero quien iba a ejecutar la orden le dice, dile a Aarón a tus hijos. Qué bendición que tenía Aarón, que le dice Dios, que a Moisés le dice que bendijera. A Aarón y sus hijos iban a bendecir al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Las únicas personas que estaban autorizadas de bendecir al pueblo de esta manera solo era Aarón y sus hijos. Ellos eran los únicos que podían bendecir al pueblo de esta manera. Una bendición dada por Jehová a Moisés para Aarón y a sus hijos. Muchísimas cosas importantes que Dios entregó a Moisés, que las iban a ejecutar Aarón y sus hijos. Pero en toda esta gloria, en todo esto que Aarón le sirvió a Jehová como el primer sumo sacerdote, yo me imagino a Aarón vestido, hermano, la vestimenta de Aarón, las 12 piedras, el pectoral, la tela de él, dice la Biblia que llevaba unas campanitas de oro. La vestimenta de él era una vestimenta que a cualquiera de nosotros se sentiría orgulloso de portar una vestimenta así. Y aparte de eso, tener la gracia de no llegar a los atrios, no llegar al lugar santo, sino de entrar una vez por año al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios que se le designó a él y a sus hijos. Nosotros nos llenáramos de orgullo, hermano. Solo con la ropa. Solo con la ropa. Cuando usted y yo nos ponemos un trajecito bonito, nos vemos al espejo y imagínense portar ropa llena de oro, con un emblema de oro que diga santidad a Jehová, con 12 piedras de marfil, piedras carísimas.
piedras de Oni, con 12 piedras en el pectoral, portar una ropa altamente cara y elaborada, única y exclusivamente para mí. De verdad, hermano, nosotros nos llenaríamos de orgullo. Pero la Biblia no menciona a Aarón un hombre orgulloso. Lo menciona como un hombre de fallas. Y las fallas, cuando yo veo las fallas que cometió Aarón, fue que Dios las permitió para que él no se sublevara con orgullo. Nosotros los humanos, con solo, a veces, hermano, con solo tener a veces un documento, a veces un par de dólares en el banco, nos sentimos muy elevados. Y Aarón, que representaba a todo el pueblo de Israel, no eran 100 ni 200, habían salido de Egipto 600,000 hombres y mujeres, y era el único que vestía diferente a todos los demás. Era algo para volverse orgulloso, arrogante, era algo para volverse importante, pero Aarón no se vuelve importante. La gracia de Dios tiene límite. Y yo digo, ¿por qué a veces conocemos solamente las cosas malas? Es que Dios permitió que Aarón fallara. Y miren, en mi pueblo dice, la tercera es la vencida. Y realmente Dios a Aarón, vamos a ver rápidamente las 3 fallas que tuvo Aarón. Y la tercera fue la vencida. La primera falla que cometió Aarón, todos lo conocemos. Recién habían salido del pueblo de Egipto, apenas tenían un mes de haber salido de Egipto. Aarón todavía venía con el pensamiento egipcio. Aarón todavía traía sus dioses en el hombro. Y Aarón no había sido directamente llamado por parte de Dios a que él fuera el hombre que iba a dirigir ese pueblo. Dice la Biblia que Moisés sube al monte. Mientras hablaba con Dios, sucede algo. Los hombres del pueblo se le acercan a Aarón y le dicen en Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, se acercaron a él y le dicen, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. ¿Y saben qué hizo Aarón? Les pidió las arcillas, les pidió todo la cuestión de oro y les creó un becerro de oro. Él no estaba de acuerdo. Aarón no estaba de acuerdo porque Dios lo hubiera castigado. Todavía no había sido embestido con la investidura que Dios lo inviste más adelante. Él no estaba de acuerdo, pero se sintió, como le podría decir, él se sintió presionado. Él accedió a la presión del grupo. Hermanos, yo me pongo. Aarón no hablaba como Dios hablaba con Moisés. Y ver 600,000 hombres. Hey, mira, tu hermano ya no aparece aquí. ¿Qué pasó? Aarón tuvo miedo. En la humanidad a veces nosotros hablamos. Tuvo miedo. Dice la Biblia que él accedió y le hizo un becerro de oro. No, él no fue la persona que promovió ni quiso, solamente se lo hizo a petición de ellos. Aarón aquí la hace como de un Pilato muchas veces. Yo me lavo las manos, allá ustedes. Yo lo voy a hacer, pero allá ustedes. Dios no lo castiga a Aarón. Y se ve que cuando Dios no lo castiga a Aarón, esto es lo que quiero hablar. Dios no castiga a Aarón y todavía no había sido investido como un sumo sacerdote. Dios no lo castiga a Aarón y todavía no era el hombre que Dios iba a utilizar con poder y con fuerza. Y no le da un castigo. La misericordia, por eso estoy diciendo, la misericordia, las oportunidades de Dios tienen límite. Es la primera vez que vemos que Dios a Aarón, ¿saben qué hace? La historia lo deja de lado. Dice la Biblia que cuando Moisés llega le dice, ¿quiénes están conmigo? Y cuando dice quiénes están conmigo es que está en contra de los rebeldes que han pedido el becerro de oro. Y dice la Biblia que la familia de Leví, del mismo Aarón, de la familia que pertenecía a Moisés, se allegaron a él. Y por eso los levitas fueron consagrados para Dios en el templo. Porque ellos apoyaron a Moisés en esta rebelión, en la rebelión del becerro de oro. Y dice que ese mismo día mataron más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas los levitas asesinaron por el hecho del becerro de oro. Y después Moisés, dice la Biblia, me encanta esta parte,
Porque dice que molió el becerro de oro. ¿Y saben qué hizo con el becerro de oro? Hizo horchata de oro. ¿Cuántos han probado la horchata? Pero Moisés hizo horchata de oro y se la dio de tomar a los pueblos de Israel. Ya me imagino yo cómo fue ese efecto en ellos estar tomando horchata de oro. Para que dijeran, con Dios no se juega. El poder investido de lo alto era en Moisés. Aarón todavía no tenía ese poder, digámoslo así, de parte de Dios. Y Dios permitió que Aarón fallara de esta manera. Para que ni él, oigan, ni él, porque solamente él y sus hijos iban a poder entrar en el atrio, en la presencia misma de Dios. Se sublevaran, no sintieran ese orgullo, no sintieran esa arrogancia. Dios permitió que Aarón falle. Es la primera vez que vemos, y la más conocida de todas, que Aarón falla cuando accede a la petición del pueblo de Israel. La segunda vez que Aarón falla es cuando su hermana María comienza a hablar en mal de la esposa de Moisés. Y cuando ella comienza a hablar en mal de la esposa de Moisés, Aarón también accede a hablar en mal de la esposa de Moisés. Y Dios llama a Aarón, a María y a Moisés. Y luego aparta a Aarón y a María y le dice, miren, yo cuando hable con los profetas voy a hablar a través de sueños. Voy a hablar a través de enigmas. Pero con mi siervo Moisés hablo directamente cara a cara. Y dice la Biblia que Dios regañó a Aarón y a María. Y en ese instante Dios se va y dice que María se llenó de lepra. Todo su cuerpo blanco, blanco. ¿Y saben qué le pasó a Aarón? Nada. Y muchos pueden decir, ¿y Dios no estaba enojado con Aarón? Claro que sí. Dios estaba enojado con Aarón, pero no lo castigó porque ya había sido investido como sumo sacerdote. Y sucede que como ya había sido investido, si a Aarón le daba lepra, él ya no podía seguir ejerciendo el ministerio sacerdotal. Es la segunda vez que miren, Aarón sale librado. Sale librado del becerro de oro y sale librado de la segunda ocasión cuando hablan en mal del siervo de Moisés. Dice la Biblia que Aarón va donde Moisés y le dice, ora a Dios por María. Moisés ora por María. Dios le dice que si un padre castigara a su hija no quedaría fuera de la congregación 7 días. Por la vergüenza, María queda fuera de la congregación 7 días. El pueblo no se mueve del lugar. Y María vuelve a su color normal de la piel y se reintegra. Y comienzan de nuevo a caminar en el desierto. Aarón, una figura fundamental. Más adelante, y la tercera vez que Aarón falla. Miren, en esta ocasión no fue directamente Aarón el que falló. Pero quiero recordarle a todos, amigos, mi hermano, que la misericordia de Dios, la complacencia de Dios y las oportunidades de Dios tienen límite. Aarón ya había salido libre 2 ocasiones. La primera, porque no había sido todavía investido, digámosle, del poder. La segunda, porque ya tenía la investidura del poder de sacerdocio y Dios no lo podía castigar. Me acuerdo que un hermano me decía, mire hermano, y le digo, ¿por qué sirve a Dios con tanto? Es que yo tengo mucha cola que patear, me decía. Y yo le sirvo a Dios para que me tenga misericordia, como tuvo misericordia con Aarón, que no lo castigó solo por la investidura que llevaba. Yo le sirvo a Dios porque no me castigue, yo tengo mucha cola pateada. Me acuerdo lo que este hombre me decía. La tercera vez, dice la Biblia, en las aguas de la rencilla, que Moisés se vio tan acongojado porque el pueblo pedía agua. Y él dice, daría yo de beber. Dios le dice que le hablara a la peña. Y le dice, le daré yo de beber a esta agua a este pueblo rebelde. Y golpea a la peña 2 ocasiones. Aarón, en esta vez que desobedeció, él y Moisés y Aarón desobedecen a Dios. A Aarón solo fue daño colateral, nada más.
Pero las oportunidades de Dios tienen límite. Ya le dijo del Señor a Aarón, Aarón, primera, segunda, pero esta tercera, hasta aquí nada más. Y le dijo a los dos, ninguno de los dos entrará a la tierra prometida. La misericordia de Dios tiene límite. Dice la Biblia, la muerte de Aarón es una de las muertes que a mí me impacta, de verdad me impacta. Porque no hay nada más hermoso que un padre ama que es a sus hijos. Ni Moisés, a Moisés Dios lo enterró, pero ni Moisés tuvo esa dicha que tuvo Aarón. Dice la Biblia que subió Moisés, Aarón y Eleazar, su hijo, al monte. ¿Y saben qué hizo Moisés? Dios le dice a Moisés, quita la vestimenta de Aarón y ponla sobre su hijo Eleazar. Saber, hermano, que como padre, saber el privilegio que Dios me ha dado a mí. Saber que como humano voy a morir. Todos los humanos vamos a morir. Pero saber que quitan mi ropa de honores y se la transfieren a mi hijo. Esas son dichas únicas. Esto lo siente un padre y una madre. Saber a Aarón, ver a su hijo. Yo digo, Aarón no se sintió mal. Yo me pongo en los pies de Aarón y digo, no renegó contra Dios, sino que qué alegría en el alma decir, Señor, yo me voy, pero mi familia, mis hijos siguen en el atrio y van a continuar en tu misma presencia. Esa alegría de Aarón, hasta el momento que iba a morir, Dios le dio una gran dicha a Aarón. Pero las oportunidades se le terminaron. Amigo, hermano que me está escuchando, las oportunidades se terminan. A veces creemos que Dios ya me perdonó la primera, como Aarón. Me perdonó la segunda. Y creo que la tercera va a ser como la primera y la segunda. Creo que voy a salir librado en la tercera. Aquí no pasó nada. ¿Sí? Aquí no pasó nada. Pero en la tercera sí pasa algo. Dios corta a las personas. Hermano y amigo, si Dios nos ha dado una oportunidad, nos ha dado dos oportunidades, por favor detengámonos y recordemos cuántas oportunidades nos ha dado Dios. Si usted puede decir, ya llevo una, pero puede que no llegue a la tercera, mejor aquí me quedo. Y si usted dice, Dios ya me dio la segunda oportunidad, ya llevo dos en la cuenta, a la tercera me corta Dios. Dios nos da oportunidades a todos, amigos y hermanos. Dios es un Dios de oportunidades, pero las oportunidades de Dios tienen límite. Y muchas veces no vamos a tener la dicha, la gracia, el poder, la gloria que tuvo Aarón de ver cómo transferían las vestimentas de él. Y no solamente las vestimentas, sino que el sacerdocio de él a su hijo en el momento de la muerte. Muchas veces la tercera del castigo de Dios no va más allá que eso. Se terminan hasta nuestras familias. Se termina hasta aquella cosa hermosa que Dios puso un día en nuestras manos. Ahí termina todo y nuestros hijos no continúan. Quiero dejarle en esta hora esta palabra en su corazón y en mi corazón. ¿Cuántas oportunidades me ha dado Dios? Las oportunidades de Dios se terminan. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Definitivamente, Jonás, David. Definitivamente Dios es un Dios de segundas oportunidades. La pregunta es, ¿será de tercera? Por favor, amigos y hermanos, detengámonos un momento y digámosle, Señor, ya gasté la segunda oportunidad. La primera no la hice bien, pero estoy viviendo en la segunda oportunidad. Señor, ayúdame a no caer en una tercera, porque posiblemente pueda ser que termine como Aarón. No hubo más oportunidad. Aarón terminó con una gloria, con una dicha, que sus hijos continuaron el sacerdocio llegando en la presencia del Señor, pero a él se le acabaron las oportunidades.
Hermano y amigo, quiero hacer una conciencia e ir finalizando con esto. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Y la gracia del Señor es hermosa. La gracia de Jesús es maravillosa. Pero creemos que la gracia no tiene límite. Creemos que si fallo ahora, que si fallo mañana, ¡ah, Dios me perdona! ¡Ah, Dios me perdona! ¡Ah, Dios me perdona! Dios nos deja estar. Nos deja una, nos deja dos. Algunos ya llevan 4 veces de falla. Pero va a haber un de repente. Que Dios va a cobrar todo de una vez y para siempre. No estoy hablando de un Dios malo. Estoy hablando de un Dios de misericordia porque ya nos dio oportunidades. De eso estoy hablando. Ya nos dio oportunidades. Y nosotros seguimos abusando de la gracia y de la oportunidad de Dios. Quiero finalizar con estas palabras. Dios es misericordioso. Dios usa personas imperfectas para su obra perfecta. Dios nos deja que nosotros fallemos por nuestro libre albedrío, pero tampoco deja que nosotros abusemos de su gracia y de su misericordia. Si usted y yo ya le fallamos delante de Dios, si hemos fallado delante de Dios y ya gastamos una oportunidad y estamos en la segunda oportunidad, recapacitemos y digámosle: Señor, ten misericordia de mi vida. No quiero abusar de tu gracia. Vamos a orar delante de Dios y vamos a decirle: Señor, ten misericordia de mi vida. Yo no quiero abusar de tu gracia. Oramos al Señor. Dios eterno y Padre celestial, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor.